buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Hoy no ha habido pelotazo del Racing. El Barça sigue vivo en la Copa. Ha ganado por 2-0. A punto estuvo en el último suspiro de empatar el Racing de Santander, el equipo de José Alberto. ¿Qué ocasión tuvo Lozano, que es un chico cedido por el Athletic Bilbao? Pudo haber empatado uno. Al final, Lamine hace el 0-2. Ferran y Lamine y Yamal. Hoy no anduvo con tonterías Flick y puso en danza un equipo muy reconocible, muy titularísimo, buenos jugadores, porque después de lo que pasó en Albacete, le vio las orejas a Lobo, el técnico del Barça, y dijo, tenemos que seguir aquí, y de hecho, el Barça sigue vivo. Quedan ya 8 equipos en esta Copa. Equipos, hola Torquemada, Ángel. Hombre, a ver, vamos a explicar un poco a la people Buenas noches, qué equipos Pedro. tenemos, porque me sorprende, hay 3 equipos vascos, Pues de sí, las 3 provincias. de las 3 provincias. Mira, lo cantamos en un momentito. Atlético de Madrid, como tú bien dices, de País Vasco, Real Sociedad, Atlético Club de Bilbao y Alavés. Están representadas las 3 provincias, efectivamente. Betis, Valencia, Fútbol Club Barcelona. Y después de los 3 navajazos que recibió ayer el Madrid... Te has salido con la tuya, al final lo has dicho. Al final lo he cascado, ¿eh? Después de los 3 navajazos, Albacete, con mucho mérito. El único equipo de segunda división que está en estos cuartos de la Copa. Sí, señor, el único equipo. Bueno, vamos a hablar de la Copa, vamos a hablar del partido del Sardinero, del Racing Barça. Vamos a hablar de la situación de crisis que atraviesa ahora mismo el Madrid. Hay mucha preocupación, no solamente con lo que puede dar de sí Arbeloa como entrenador, sino del comportamiento, de la actitud de los jugadores, pensando ya lo que todavía le queda. Mucha liga por delante, media liga, vamos a decirlo así, estamos en el Ecuador, y la Champions, que vuelve. Y esta semanita, bueno, el sábado el Levante y el martes el Mónaco en la Champions. Esperemos a ver qué es lo que pasa, pero indudablemente se habla de muchas cosas, del desgaste del gran jefe, qué es lo que pasa, qué medidas va a tomar Florentino. Podía repetirse la historia de hace 20 años, cuando tuvo que dimitir porque se entregó a los jugadores, cosa que estamos viendo que pasa ahora, que pasó con Xabi Alonso, que no perdió el poder que debe tener el técnico en el vestuario, y al final, bueno, estos errores se están pagando. Hablaremos de esta situación, del desgaste de Florentino, de lo que puede pasar en el Madrid y de muchas cosas más esta noche en Sintonía de Goles. Comienza el clásico de la radio deportiva en Sintonía de Radio Libertad. Ya estamos aquí. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo, de etiqueta. Ninguna confianza. Era lo que tenía que hacer el Barça para meterle mano al Racing. Duelo de líderes. El duelo entre el líder de primera y el líder de segunda, el Racing Barcelona, Barcelona-Racing. Antonio Guijarro, don Antonio, Barcelona, amigo mío. Buenas noches, buenas nit. Buenas noches, Parrado. Ayer te lo comentaba. Flick no se iba a andar con tonterías. Había que llevar. Hombre, después de lo que se ha visto, no había que arriesgar, había que poner a los pesos pesados y jugárselo todo. No. Además, al Barça le gusta la Copa. Y fíjate que el resultado 0-2, pero en los últimos instantes, en el último minuto y medio, si marca el gol el Racing que... Sí, que podía haber empatado tú ahí. Pero fue demasiado egoísta el jugador del Racing. El egoísmo de un jugador del Racing ha privado a su equipo de pues forzar sí, se lo podía haber pasado a su compañero que venía en posición comodísima para disparar, tocar el balón y meterlo dentro. Pero fíjate el dato que te voy a dar. El Barcelona ha terminado el encuentro con todo el equipo titular que ganó al Madrid en la Supercopa de España hace unos días. Pues es verdad, es así, esa es la realidad. Sí, ha jugado con todo el equipo que jugó contra el Real Madrid. No, y el Racing le plantó cara al Barça, le jugó de tú a tú, ojo, Los equipos de segunda son complicadísimos. El partido estaba muy claro, dominio total del balón del Fútbol Club Barcelona, el Racing agazapado atrás, cerrando todos los espacios, lo ha hecho muy bien, hay que decir que lo ha hecho muy bien. No podemos decir otra cosa, porque además en la primera parte del Barcelona no ha tirado ni una sola vez entre los 3 palos, y yo estoy convencido que en la segunda, rapapolvo del míster, a los jugadores del Barcelona, han espabilado, han salido más enchufados, han tenido ocasiones, y al final, bueno, pues ha marcado Fernán Torres el 0-1, ahí es donde parece que se va a romper el partido, pero Racing, pues la verdad que jugándose lo que se está jugando por subir a Primera División, ha cogido el balón sin miedo, ha tenido algunas acciones a la contra.
Lo que pasa es que el fuera de juego el Barcelona lo hace bastante bien, a pesar de no tener a Íñigo Martínez, y bueno, a la más mínima, pues... Y en la única acción que han roto el fuera de juego es la jugada que hemos comentado hace un momentín, que el egoísmo de un jugador del Racing ha privado a otro compañero de marcar el empate y meterse en la prórroga. Pero bueno, yo creo que el guión estaba bastante claro, y Hansi Flick no ha querido jugar con fuego ni ha querido hacerse el valiente, porque sabía que el Sardinero es un campo que la gente aprieta mucho y el Racing pues está líder por algo en la segunda división. Puede pasar cualquier cosa y antes de que pase, pues curarse en salud y llevarse a toda la plantilla, a todos los titulares. Creo que Hansi Flick lo ha hecho muy, pero que muy bien. Ha sido muy inteligente. Bueno, vamos a saludar al sabio de goles, mi amigo Julio Alberto, allí perdido en el Hombre, monte, allí en la aldea de Asturias, allí en el ¿Qué Prado, tal? en el Prado, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿Qué tal, le amigo? gusta la Copa al Barça, mucho, siempre le ha gustado mucho la Sí, Copa, sí. De verdad que, bueno, yo hoy he visto un partido muy bonito, ¿eh? A mí el Barça me ha gustado mucho desde el primer momento, la primera parte le ha costado un poquito más, luego ya la segunda han salido ya con la lección aprendida, han dicho vamos a poner un poquito más de presión y apretar un poquito el acelerador, el entrenador le ha dicho venga vamos arriba y ya le ha costado mucho más al Racing, pero el Racing sinceramente un rival más que digno que ha hecho hoy un partidazo, pueden estar orgullosos su afición que ha hecho un partidazo ante todo un equipo como el Barça, ¿no? ¿Te sorprendió el adiós del Madrid de la Copa, lo que pasó en Albacete, Julio? No, a ver, estos son y nosotros a estos partidos les llamamos los partidos trampa, Es ¿no? verdad. ¿Por qué? Porque son equipos de segunda división que ya no solamente juegan al fútbol, sino juegan con la ilusión. Y es el evento del año en su ciudad. Y van a jugar un partido que posiblemente nunca más vuelvan a jugar. ¿Qué pasa cuando el Barcelona y el Madrid van a estos campos? Pues que se convierte, como te digo, en ese evento, en ese partido mágico, sobre todo para ellos, Claro. donde sacan fuerzas de flaqueza, donde lo dan todo y más, y donde ponen toda la carne en el asador. Y sorpresas ha habido toda la vida. Toda la vida, efectivamente, toda la vida en la Copa. Al Atlético de Madrid, al Barça, al Madrid y Pero tal. es la grandeza de Lo la que Copa, del torneo del CAO, por eso lo llaman así. es que a mí me encanta porque esto no solamente ayuda a que el fútbol sea todavía más bonito, ¿no? Sino a llevar el fútbol a muchos rincones de este país donde partidos como el que hemos visto hoy, como el que se ha visto hoy en el Albacete, pues es difícil ver, ¿no? Y esas aficiones pues también tienen derecho, ¿no? A ver a grandes jugadores, grandes equipos jugando en su estadio, ¿no? Dime una cosa, Julio Alberto, ¿qué diferencia hay entre el Digo, Madrid y el Barcelona? Ahora mismo, viendo lo que es estamos viendo. es una cuestión de estructura, confianza y de haber hecho bien las cosas durante un tiempo. Yo creo que en el Madrid ha habido un punto de inflexión desde la llegada de Mbappé hasta hoy. Uh-huh. Es decir, todo parecía que iba a ir muchísimo mejor cuando estamos viendo que va en sentido contrario. Es decir, se ha perdido un poco el equilibrio. Y el Barcelona es un equipo que está en este momento muy asentado con lo que tiene que hacer. Tiene un buen entrenador que está haciendo las cosas de una manera muy discreta, no hace ruido apenas. ¿La llegada de Flick ha sido trascendental para este Barcelona? Yo creo que ha sido a ver, yo siempre lo he dicho y lo voy a volver a decir hoy. Flick ha cogido el fruto también del trabajo que hizo Xavi. Uh-huh. Es decir, Xavi hizo un grandísimo trabajo donde muchos de esos jugadores que hoy estamos viendo en el primer equipo los subió de la primera plantilla y los hizo debutar él. Es decir, y luego él recogió no solamente esa jornada de jugadores más los que teníamos ya en el primer equipo para poder hacer pues un equipo pues muy muy compacto, muy sólido, muy bueno. En este momento solo tengo una duda, que lo quiero ver con grandes equipos en los torneos. En Europa, la Champions, ¿no? A ver qué pasa. La Champions, que es donde tenemos una asignatura pendiente y donde este equipo sí que tiene que darlo de pecho para, de alguna manera, ya consolidarse en Europa como uno de los grandes equipos, ¿no?
Bueno, dime una cosa, Julio Alberto. Bien. Siempre me ha gustado preguntártelo, ¿no? Y nunca te lo pregunté. ¿Por qué tú que eres Sí, un hombre dime. de fútbol, nunca has querido ser entrenador? Sí, soy entrenador. Bueno, sí, pero vamos, eres entrenador, pero no eres Soy, entrenador. soy. No eres No, activo, no mira, estás activo. no, Vamos. no, te voy a explicar por qué. Mira, cuando Pep Guardiola, Luis Enrique, Nadal, Julio Salinas, en fin, o Cuellar y un montón de gente, Rafael Corta, Martín Vázquez, hicimos el curso de entrenadores, Ajá. yo Vaya esta generación de rama, jugadores, casi nada. sí, yo en esa generación de entrenadores salí con el título de entrenador, el UEFA Pro y todas estas cosas que hacíamos, ¿no? Cuando llegamos al Barça, cuando yo estaba entonces trabajando en el Barça, estaba en la fundación y en el área social. Y yo me quería hacer entrenador para entrar también en la parte deportiva. Me dieron la dirección de las escuelas a nivel internacional y cuando llegamos al Barça ya con el título de entrenador, Pep Guardiola se incorporó rápidamente al Barça Atleti, el otro ya quería entrenar a no sé dónde. Bueno, éramos muchos para entrenar y yo decidí con Johan Cruyff, entonces vivo, me dijo, Julio, ¿quieres hacer un máster? Yo le dije, además, quiero hacer un máster en gestión deportiva y marketing deportivo. Y me dijo, te lo regalo yo y lo haces en la fundación mía. Un acierto. Y Un acierto. Y lo hice. Entonces, ¿qué Menos pasó? presión, más tranquilo, más a tu aire, No, otra dimensión distinta. No tiene nada que claro ver. que, mira, Pedro Pablo, me gustó tanto lo que hice. Es que te gusta, no hay más que verte Joder, cuando charlas claro, y cuando hablas a la claro, gente, cómo comunicas, transmites, claro, vendes tu claro. historia. Entonces recogí la dirección de las escuelas y entonces a nivel internacional empecé a posicionar la marca en diferentes mercados. Joder, aquello me encantó ir a Japón, me encantó estar en China, me encantó estar en Corea del Sur, he estado en la Unión Soviética, en Kazajistán, en Almaty, Toma ya. he estado en Brasil, en Sudamérica, bueno, en muchísimos países. Me dio la oportunidad de viajar por todo el mundo, de ver muchas cosas que tienen mucho que ver con el fútbol y el negocio del fútbol y conocer a mucha gente. Y entre ellas, te voy a contar una anécdota, entre ellas hace 5 o 6 años tuvimos aquí unos señores que yo había conocido, judíos, que vivían en Estados Unidos, que querían comprar un equipo de la Liga Española. Y entonces los conocía a través del Barça y tal. Se pusieron en contacto conmigo y a través de un bufete de abogados que había en Barcelona, hicimos una oferta para comprar el Santander. Ajá. Fíjate, el Y Racing. ellos querían comprar el Santander o el Sporting de Gijón. Y hicieron una oferta para comprar el Santander. Vale. Bueno, pues esas son las cosas que da el fútbol, ¿no? Pues tú imagínate De lo que todas son las formas, cosas. Parrado Sí. habría sido un gran entrenador, porque Julio sabe de fútbol y tiene carácter. Pero Tiene carácter. yo prefiero que se dedique a esto, que es mejor, y está más Sí. tranquilo, y vive allí en la aldea, en el Prado, y está mucho mejor. Vamos. Bueno, pero lo cortés no quita lo valiente. Sí, yo la verdad que como entrenador, y yo ahora muchas veces lo he pensado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo, pues bueno, igual que Luis Enrique y Pep, que eran mis compañeros de curso, ¿no? O Sergi Barjoan, o toda esta gente, me siento en un banquillo. Bueno, me hubiera echado 3 o 4 veces, seguro. Don Julio, que te quiero. Cuídate, amigo mío. Un abrazo fuerte. Un abrazo, amigos. Bueno, ahora estoy con Un abrazo. Marco López Aragón, el último apunte. Guijarro, de todas maneras, Flick para mí es más entrenador que Xavi. Xavi, yo creo que llegó demasiado pronto al Sí, Barcelona. pero el apunte de Julio Alberto tiene Sí, toda que la puso en razón. danza, que tuvo la valentía de poner en danza a estos jugadores de la Efectivamente. Masía, bien. Muchos de estos chavales que otros entrenadores, ya no solo en el Barcelona, en otros muchos equipos, no hace falta que te dé nombres, no se atreven a ponerlos. Es verdad que el Barcelona, por las circunstancias económicas, hay que decirlo también, pero se atrevió y ahora pues están funcionando con Flick. Y le has preguntado a Julio una pregunta muy interesante. ¿Qué diferencia hay entre el Barcelona y el Real Madrid? Bueno, el Barcelona sabe a lo que juega, Claro, y el Real Madrid no juega nada. Pero además hay que decir que el Barcelona está jugando en algunos partidos bien, en otros partidos no tan bien. No tiene nada que ver el Barcelona del año pasado al de la presente temporada. Bueno, pues nada, mañana más y mejor, querido Guijarro. Pero una cosita antes de marcharme, que me quedo siempre con alguna Siempre te quedas noticia. con alguna cosa. Sí, porque me gusta informar a la gente de goles, como Dios manda. Se está comentando mucho en los últimos días
y en las últimas semanas que Laporta ha dejado la Superliga, le ha quitado protagonismo a la Superliga, ha dejado de la mano al señor Florentino Pérez y una serie de historias y rollos y cuentos que no llegan a ninguna parte. Y bueno, hemos tenido información desde hace tiempo, pero hoy he tenido la confirmación de que el señor Laporta no ha abandonado ni ha dejado la Superliga para nada. Me imagino. No, te lo puedes Sí, imaginar. que me lo creo, sí, yo me lo creo todo ya. No tiene nada que ver lo que están Lo que pasa es diciendo que él vende lo que le interesa de cara a la galería y luego por detrás hace lo que le da la gana. No, es muy sencillo, es muy sencillo. Ahora le interesa crear un mal ambiente en el sentido de decir que han roto relaciones y todo esto. Claro, por eso que le interesa y ya está. Y por el tema de las elecciones, si claro, sabemos lo que hay, conocemos bien el percal. Claro. Bueno, Guijarro, cuídate, mañana más y mejor, amigo. Un abrazo fuerte. Un abrazo, buena nit. Ay, Marco López de Aragón, estratega. A ver, editor jefe de Babel.com, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Vamos a ver, ya ves que Free no anda con tonterías y puso en danza lo que hay que poner para dejar en la cuneta al Racing y seguir vivo en la Copa. Muy bien, sí pero no. Te voy a dar la vuelta a la reflexión. Efectivamente sí, acierta porque se toma en serio cualquier tipo de partido y a la vista está que lo que ocurrió ayer con el Real Madrid era un aviso a navegantes, y la segunda sí pero no, porque aquí estamos viendo que ni siquiera un Fútbol Club Barcelona le da de sobra para derrotar a un equipo de segunda división. Es muy difícil, tanto, es que todos apretan, ¿eh? Y la que tuvo el Racing para empatar el partido al final. Por el egoísmo de un jugador. Y antes incluso, quiero decir, yo creo que ha sido una buena segunda parte del Barcelona, más dinámica, también obviamente con los cambios que ha hecho, pues hombre, cuando tú das entrada a Fermín, Rafinha, Pedri, Lewandowski y Eric, casi nada. Pues claro, volvemos a lo mismo, es que es medio equipo titular que ingresa en la segunda parte. Creo que la gestión está siendo muy inteligente de Hansi Flick, que soportó el momento crítico de la derrota en el Bernabéu, a la que llegaba con un equipo de circunstancias porque tenía muchas lesiones y algunos jugadores que no llegaban al 100%, pero fue tranquilo, tuvo paciencia y ahora está pudiendo hacer algo que poca gente puede hacer, que es jugar con los cambios, poder hacer unas rotaciones controladas que en una plantilla corta como el Barcelona puede ser absolutamente determinante en el objetivo, digamos, entre comillas, porque no sé si se le puede plantear como objetivo, pero sí en el asalto a la Champions. ¿Por qué? Porque todos estos esfuerzos, yo creo que había un refrán, estoy hablando de memoria, carrera que el galgo no da, en el cuerpo la lleva, ¿no? Está muy bien entonces, muy buena segunda parte, porque han entrado jugadores de jerarquía. Una primera parte floja donde ha podido ocurrir cosas y en la segunda, a pesar de llevar el resultado a favor, también el Racing ha tenido las suyas. El Racing es un equipo que juega muy bien al fútbol, con el Deportivo de La Coruña y el Castellón, los tres equipos que mejor fútbol practican de la segunda división. Y una muy buena noticia para la Copa del Rey, que estaba en crisis en los últimos años, que lo hemos hablado tú y yo en varias ocasiones. Creo que esta eliminatoria revitaliza la Copa del Rey y nos deja un Barcelona con una gestión inteligente de Hansi Flick, que creo que se va a poder centrar, al menos vamos a pensar que así va a ser, en la Champions League. Hay que ver, efectivamente, qué imagen da este Barça en la Champions, que es otra dimensión distinta. Hay que verlo, en la Liga bien, cómodo, en la Copa también, pero hay que verlo en la Champions, a ver qué nivel da el Barça ahí. Eso es. Es lo que tenemos que ver. Eso es, está preparando al equipo, me parece una gestión inteligente porque está preparando al equipo y además está conservando en la medida de lo que puede ciertas energías en posiciones donde no tiene apenas rotación, y él sabe perfectamente que la plantilla que tiene el Fútbol Club Barcelona, por mor de las dificultades económicas, es una plantilla corta, pero es muy buena. Entonces, si puede hacer esa gestión inteligente, creo que el Barcelona está entre los 4 máximos candidatos a poder ganar la Champions League. Ahí lo tenemos, Babel.com. ¡Viva la Copa! ¡Viva la Copa, amigo mío! Marco López de Aragón, cuídate. Un abrazo fuerte. Muy bien. Un abrazo, amigo. Aquí seguimos. No pierdas la sintonía de estos goles, el clásico de la radio deportiva. Somos los naranjas de las ondas. Te recomiendo una cosa. Estamos en el clásico de la radio deportiva, pero te voy a hablar de un dentista de cercanía y de proximidad. Un hombre además que ama la radio, el doctor García Nieto. Dentigo Odontólogos. Está en el barrio de Salamanca. Es una clínica dental de toda la vida. Jorge Juan 83, primera planta. Y tiene un teléfono de cita previa. Llama y con seguridad te van a atender
a la primera. 91-578-1311. Repito, 91-578-1311. Feliz sonrisa y eterna, no te olvides. ¿Necesita un dentista de confianza al precio justo? Ven a Dentino Odontólogos, en Jorge Juan 83. Llámanos al 91 578 1311. Soy el doctor García Nieto y más de 100.000 tratamientos nos avalan. Te doy mi palabra. También sociedades. Dentino Odontólogos, 91 578 1311. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. El día después del adiós a la Copa del Madrid. El luto copero, por lo tanto, aquí en esta mesa de goles. Aquí tengo a mis barbados merengones ilustrados. De luto. Torquemada Bermúdez, Bermúdez Torquemada. Bueno, a ver, hay que hablar un poquito de la situación del Madrid, del comportamiento de los jugadores, si hay un fin de ciclo adelantado, si necesita un plan renove empezando ya el próximo verano. ¿Qué diablos necesita el Madrid? Y una pregunta que luego le voy a hacer a Carlos Carpio, su director de marca, que esta noche va a estar con nosotros. Si hay, de alguna forma, notáis que hay cierto desgaste de Florentino. Buenas noches, empiezo yo mismo. Sí, muy bien, sí. Estamos aquí todos. Pues, bueno, hay que mirar con efectos retroactivos. Estás pensando a futuro. Te lo pregunto de otra manera. ¿Puede repetir Florentino lo que pasó hace 20 años cuando tuvo que dimitir? Joder, buena pregunta, no me sorprendería. Tiene visos de hacerlo, porque esto se ha desmadrado un poquito, el vestuario se ha desmadrado. Tú estás hablando a futuro, déjame que te enfoque ese futuro a partir de mirar con cierto carácter retrospectivo. De aquellos barrios vienen estos lodos, ¿no? La planificación es un desastre. Y hay que decirlo, o sea, es que hay que decirlo. Bueno, y luego voy a decir yo algo de la planificación que no estoy tan de acuerdo. Vale, ok. O sea, desastre en que no se ha fichado el mediocentro, pero luego entraremos en eso. Vale, perfecto. Para mí, desastrosa. Y claro, pues el Madrid está donde está. También es verdad que el fútbol es muy caprichoso y Xabi Alonso empieza la temporada. Hablo de memoria, creo que de 11 partidos, ¿no? Gana 10 y pierde contra el Atleti, ¿no? No digo que pierda contra el Atleti al 11º partido, me refiero al balance global, sí. Creo que fijaros cómo son las cosas. Entonces, fíjate, y luego empieza la cuesta abajo en noviembre. Se gana el clásico, escúchame. Sí. Y a partir de ahí tremendo. comienza otra historia. El partido del Valencia. Está encantado se gana el clásico y a partir de ahí cuesta abajo. Pero el mambo empezó con la salida de Vinicius en las sustituciones. Efectivamente, se ha hablado mucho y eso fue el principio. Eso fue las quejas de Rodrigo, de Valverde, en fin. Desemboca todo en lo de Vinicius en el clásico. Hemos comentado aquí las desavenencias de Valverde, de no querer jugar en esa posición de lateral derecho, de Rodrigo, efectivamente. Pero fíjate, qué paradójico, ¿no? Que un partido que se le gana bien al Fútbol Club Barcelona, se gana 2-1, pero se le puede ganar por más diferencia. Buena imagen, ¿eh? Sí. Se le mete ahí una diferencia de puntos importante en ese momento de la temporada. Y el cambio de Vinicius es que fue totalmente una dinamita para Xabi Alonso. Ahí empezó todo, porque luego además no tuvo la suerte Xabi Alonso de que acompañaran los resultados. Viene el Valencia el 1 de noviembre al Bernabéu, se hace un buen partido, se le gana bien y luego empieza el declive. Se empata en Vallecas, se empata en salidas hablo, se empata en Vallecas, se empata en Elche, se empata en Gerona. Se pierde en Liverpool entre medias, se gana circunstancialmente en Olympiacos de aquella manera, pero bueno, se gana San Mamés, hace un partido brillante, parece que se vuelve a repuntar. Y se palma con el Celta. Y se palma luego en casa con el Celta. Pero en cualquier caso, se daba totalmente la sensación, como luego así ha sido a posteriori y no lo hemos podido comprobar, que Xabi Alonso estaba totalmente ya sentenciado y que cada partido que disputaba era un match ball. Era saber cuándo. Y lo que más ha sorprendido, que lo hemos comentado, ha sido... De forma inesperada después de lo que pasó en la Supercopa. Exactamente, después de la Supercopa. Entonces, dices, Pedro, que qué pasará a cambio de ciclo. Sí, sin duda. El Madrid necesita una renovación de arriba abajo. Cuando digo arriba abajo, es de arriba abajo. Institucional, deportiva, técnica, de todo, es mi opinión. Para resucitar un Madrid que se ha convertido más en una marca mundial, que todo el mundo quiere, que todo el mundo compra, y ha ido dejando, desgraciadamente, la esencia de la identidad de un club de fútbol, que es mi querido Madrid, es un club de fútbol. Se ha ido dejando eso para convertirse en una bestia mundial. Y la identidad social. Una máquina de facturar dinero, pasta, y de fútbol poquito. Y del aficionado tradicional del Bernabéu, chao. Bueno, Bermúdez, del clásico al caos. Sí, bueno, lo que hemos visto aquí muy bien, o sea, aquel cambio, ¿no? O sea, que encima es un partido que se gana, que se mereció ganar por más.
aquel fatídico cambio de Vinicius, aquella mala salida de Vinicius, aquel comunicado que no entendemos por qué a nivel institucional se le dice no, al entrenador lo nombras, no te lo vas a olvidar. O sea, es un fallo de comunicación tal del Real Madrid, porque estas cosas no las hacen los jugadores, en fin, bueno, o si las hacen se las miran, ¿sabes? Entonces, ese fallo no fue un fallo normal, y es un fallo que el Madrid tenía que haber entrado en esto, pero bueno. Me parece un apunte muy bueno de Alex, que es evidente ahora que lo dice él, pero que no, yo no lo había escuchado. O sea, se dice que tenía que haberle nombrado, pero es que es verdad que el respaldo del club tenía que haber sido instantáneo. En el momento que sale ese comunicado. Y luego, sobre la planificación, vamos a ver, los fichajes que llegan este año, Hausen era un fichaje, vamos, que era clave, yo diría, ese central, porque además estábamos teniendo problemas con los centrales, es un central español, un central de salida de balón, que al principio estuvo bien y luego ahora se le estamos echando en falta porque no está, pero es que no está bien físicamente. Carreras y Tren, los dos laterales, eran necesarios, pues no tenía que jugar Camavinga en la izquierda, o el año pasado Lucas Vázquez, que vino como lo padecimos, ¿no? Después, Franco Mastantuono, fichaje estratégico. O sea, es el mejor jugador de Argentina, es un jugador... Yo me gasto ese dinero en Zubimendi, no más tanto, ¿no? ¿Qué no, quiere pero que te diga? Ahora, 60 millones. ahora acabo, pero yo creo que esos fichajes había que hacerlos. Pero claro, si venimos con el fallo de que desde que no está Kroos y con la salida de Modric, es que ya el medio centro podía haber era aguantado fundamental. una temporada más, está triunfando en el Milan ahora mismo. Y había jugadores. Por ejemplo, había un jugador que sigue estando en la Bundesliga, que es Stiller. Estamos hablando de 20 millones, o sea, que no hubiera sido una cosa cara y sería lo que el Madrid hacía. ¿Os acordáis cuando el Madrid fichó a Jankovic, al jugador... sí, al serbio. Al serbio, y luego ya cuando vino Schuster lo liberamos, ¿sabes? Pero menudo futbolista, Milan Jankovic, ¿eh? Bueno, menudo por eso. Se enamoraron de él cuando se jugó contra la eliminatoria contra ellos, contra la Estrella Roja Belgrado. Luego al año siguiente vino. Exacto, pero fijaros cómo esos fichajes estratégicos, ¿por qué no un Stiller? Porque claro, Adam Walton, bueno, son 70 millones y el Madrid ahora lo está pensando, ¿no? También tenemos algún jugador de la cantera, porque Nico Paz no es ese, exactamente es un volante. Desde él estaba enamorado Kroos de él, ¿sabes? Cuando subía a los entrenamientos lo cogía Kroos, lo apadrinaba, lo tenía siempre con él, ¿sabes? Y bueno, va a volver, porque yo creo que va a sustituir a Ceballos dentro de la plantilla. Yo creo que es lo que estaba pensado y es lo que el Madrid va a hacer. Pero sí que tenemos que fijarnos en ese medio centro organizador y, oye, mira, y si hay que sacar el talonario a pasear, pues para eso lo tenemos. O sea, es que, pero ya os digo, los fichajes, o sea, lo que es la planificación era correcta. En esto que hemos repasado antes, yo creo que era más que correcta. Franco es un jugador excepcional, el argentino, y ya verás cómo darle resultados. Yo la verdad que a mí no me convence Mastantuono, lo digo Franco Mastantuono. Tampoco juega en su posición, pero... Claro, hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Yo hubiera gastado esa pasta, esa inversión en Zubimendi, lo tengo claro. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasó aquí? Bueno, que yo creo, me dicen a mí que no se ficha porque no quiere el Madrid. A mí me han dicho también algunas fuentes de que Zubimendi ya tenía la cabeza puesta en el Arsenal, fuera de la Real Sociedad. Sí. Por otro lado, ¿no? Le había comido la cabeza a Mikel Merino, Arteta, en fin. Vale. Sí. Y se ficha a Mastantuono incomprensiblemente, bueno, cuando es un jugador que yo no sé, bueno, yo sé que hay detrás muchos intereses, agencias de jugadores, Judy Calafat, en fin, hay muchas historias ahí. Fichaje de marketing, te diría también. Que no voy a meterme en esa película de momento, sí. Pero esa es la realidad. Estoy hablando de Juni Calafat, se llama. Juni Calafat. Son fichajes que siguen... Sí, de futuro, bien. Vale. No estaban, pero es verdad que el Madrid tenía que haber puesto el foco en otro tipo de jugador. Eso está claro. Y yo no sé si es que, como hemos comentado alguna vez, en algún intento concreto no es que no haya querido el Madrid, sino que a lo mejor no haya podido, pues se le haya, no lo sé, se le haya... Pero fíjate, Stiller... haya negado algún futbolista que hayan podido tocar a venir al Madrid, que ha negado, o que es que me parece... Es muy llamativo que el Madrid no haya ido por un perfil de jugador que realmente necesitamos en el medio campo, ¿no? Bueno, hay también otra posibilidad que yo creo que esto está en la cabeza de Florentino, porque como Florentino habló con Rodri, y fijaros cómo va llegando ya... Es una alternativa a lo de Rodri para esta temporada que viene. Pero se sabía que Rodri llegaba en el 27. Ya sabéis que Florentino es de los de esperar, da igual y lo tiene, ¿sabes? Ahora, Modri podría haber seguido una temporada más. Modri podría seguir una temporada Modri más. No sigue porque no quiso Xabi Alonso que siguiese. Pregunto yo. No, yo creo que Xabi Alonso le hubiera dado una oportunidad un añito más Yo pienso que por ahí van los tiros. Sí, ¿tú crees que puede ser? Pues podría ser, no lo tengo yo tampoco, no lo sé. Porque por el Madrid y por Florentino y José Ángel, yo creo que hubiese un añito más hubiera rendido el chaval, sí. Está triunfando en el Milan. Bueno, vamos. Sí. No, es el mediocampista más valorado de la serie. No, un añito más hubiera dado un buen servicio al club. En cuanto a Rodrigo, que es un grandísimo futbolista,
joder, si viene a partir del año que viene, no es viejo, y menos en el fútbol actual, pero viene con 30 años. Rodri hace este verano 30. Sí. Es un tío afectado. Hay que ver si se ha recuperado bien de la lesión. Exactamente. Es más la lesión que la edad, con la edad sería perfecto para ese puesto. Pero sería, bueno, pero yo creo que sería a lo mejor para un par de temporaditas, que no está mal. No está mal. Sí, 2 o 3 es un tío que no es Modric en el sentido físico. Modric es un chavalín menudo, pequeñito, es un tallo de 1,90. Son otras características. Sí, pero mira cómo España y el City jugaban a lo que juega Rodri, macho. ¿Sabes? Y eso, y daba gusto. Daba gusto. Una calidad impresionante. Sí. Entonces, a futuro yo pienso que hay que hacer una renovación completa. Y entrando en algún pormenor de responsabilidades y tal, a Xavi se le exigió ya desde el Mundial de Clubes. Tuvo nada y menos para... Sí. ¿Os acordáis? Se empezó la temporada y ya 2 días de entrenamiento, que dice 2, dice 3, nada. No sé si llegaron a ser literalmente 4, hablo de memoria, no lo sé, pero en cualquier caso. Se fueron a Estados Unidos sin apelo prácticamente, ¿no? Y ya se le exigió ganar, ¿no? El Mundial de Clubes. ¿Qué tiempo necesitamos? Si no es una pregunta ni con Quina ni con... ¿Qué tiempo se considera que tiene que pasar para que sea ya el Madrid-Arbeloa? Lanzo ahí la pregunta. Yo es que no lo veo, Arbeloa. No sé si es un partido no, pero 2, 3, 4... No lo veo. ¿Qué margen le dejamos a Arbeloa? Porque anoche, ¿sabes lo que dijo después del partido, lo que ha dicho? Le dio las gracias a Vinicius por haber jugado el partido. Pero vamos a ver. Y dijo que volvería a dejar los jugadores. Chivato, Le Petit Mou, el de los conos, el que le ponía los conos a los entrenamientos a Mourinho. A ver, yo creo que hay que dejarle margen, pero tú la atizas mucho por lo que sea. Porque es que no lo veo. Ya está, por eso. Yo no lo sé, lo único que me lanzo esa pregunta y porque realmente la desconozco. No sé cuál es el tiempo prudencial que hay que dejar pasar para considerar que ya es el Madrid-Arbeloa. Porque ahora vienen partiditos que ya veremos. O sea, lo normal es que el Madrid gane el sábado a las 2 al Levante. Pues sí, claro. Luego viene el Mónaco también, pero bueno, vamos a ver qué pasa en esos partidos. Pues lo normal es de ganar al Celta y se palmó. O sea, a mí lo que me preocupa es el comportamiento de los jugadores. ¿Qué pasaría ahora con una avalancha de malos resultados del Madrid? ¿Qué pasaría? Esperemos que no. Pero ahora viene Levante, Mónaco, luego va el Villarreal, es un Miura. Sí. Y luego no se ha comentado todavía, está como a 2 semanas, maestro-alumno. Se van a ver en la luz. Sí. Se van a ver en la luz, Estadio de la Luz, Mourinho contra... el partido, ¿no? Claro. Madrid, ¿no? Tiene morbo. Pero Pedro, en 2 semanas se enfrentan. Dijimos que íbamos a ir a ver ahí, pero bueno. Entonces, ojalá acompañen los resultados, pero bueno, yo dejo ahí esa pregunta en el aire. ¿Qué tiempo se necesita para que se considere que es el Madrid-Arbeloa? Hay 2 jugadores ahora mismo que vamos a hablar ahora con Italia. Como ahí está Pablito Cánovas, ahí lo tenemos al Italy. Al Conde Cánovas. Little Cánovas. Italy. Tenemos allí a 2 jugadores, a Nico Paz, que va a estar en el Madrid, y está Jacobo Ramón allí. Sí, señor. El Arrierucho, defensa. Sí. Madre mía, qué altura tiene ese chico. Y lo está haciendo muy bien. Bueno, es una buena escuela. Además, me parece bien que se vayan haciendo en equipos. Además, un buen equipo ese. Es un máster para muchos jugadores que además, antes de jugar en el Madrid, deben pasar por ahí. Hacer la mili que es sus equipos. Una ciudad preciosa. ¿Me dejas que te diga una cosa, Pedro? Estamos apelando al futuro para saber el equipo de... David, ¿nos vamos a Italia? ¿Cuándo empieza a ser el equipo de Arbeloa, ¿no? Pero también hay que pedir cierta responsabilidad. Es verdad que ayer tiene poca, porque es un equipo que se acaba de encontrar, es un partido, pero un entrenamiento. Pero sí, es totalmente de acuerdo. O sea, hay que liberarle de mucha responsabilidad, pero también hay que asumir la que tiene. Sí. Ayer juega David Álava con 150 minutos en lo que va de año. 150 minutos no son 2 partidos completos. Viene Carvajal después de la lesión, en un partido en el que está en chino, o sea, está el Albacete dando caña, y a lo mejor tienes que plantearte si en ese momento la vuelta a Carvajal es la idónea para empezar a levantar un partido complicado como el de ayer, que a lo mejor terminó. Álava, vuelvo a repetir, con 150 y pico minutos. No sé, eso es alinear, eso son decisiones de entrenador. Sí. Aunque acaba de llegar, es una decisión de entrenador. Yo voy a poner a Carvajal, que viene de una lesión, voy a poner a Álava, que no ha jugado nada. Voy a poner a 2 chavales porque considero que voy, entre comillas, sobrado para ganar al Albacete. Oye, esas son decisiones de entrenador y han sido desacertadas, hay que decirlo. Sí, así es. Bueno, pero ¿cuándo empieza el Madrid-Arbeloa? Empieza el sábado. Esto es evidente. Ahora sí ya empieza. Ahora sí es el Madrid-Arbeloa. ¿Cuánto puedes decir? Pues desde el principio. O sea, tenemos partidos apasionantes. Ahora ya está en la hoguera, Arbeloa, que tenga suerte y que por lo menos aguante. Tiene que aguantar ya hasta que termine la temporada. Así de claro. Si no, sería la reír esta situación en el Madrid. Inaudito. 2 torneos fuera de combate en una semana. Eso es. La Supercopa y la Copa. Y 2 entrenadores diferentes. Xabi Alonso y Arbeloa. Ver para creer. Así es, yo nunca lo he visto. Inaudito. Increíble. Inaudito. Sí. Voy a jugar a Pitoniso. Ya tenemos a Pablito Cánovas ahí en Italia, ¿en cómo? Bueno, pues a ver, buenas noches, a ver, Pablito Cánovas. Muy buenas noches. Buenas noches, Conde. ¿Qué tal, Conde? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Aquí, bueno, desde Como, una ciudad cuanto menos bonita. Sí, claro.
No, si todas las italianas son bonitas para ti, ya lo sé, Pablito, pero vamos a ver. ¿Cómo quedó el partido? Como Milán ganó el Milan. A ver, ¿cómo has visto al Como de Nico Paz y Jacobo Ramón? ¿Qué tal, Pedro Pablo? Muy bien. Ha sido un partido que el Milan se ha impuesto por 1-3, pero un despliegue, Parrado, un despliegue del Como, un fútbol dominante. No se refleja en nada el resultado con cómo ha jugado este Como de Cesc Fábregas con un Jacobo Ramón que llega a unos partidos de titular, que es un titular indiscutible en defensa, un jugador muy importante y que ya quisiera el Madrid actualmente tenerlo en sus filas. Te lo digo en serio. Qué buena falta le hace. Bueno, ¿cómo has visto a Nico Paz que todas las miradas están puestas en este jugador? El año que viene yo creo que va a estar en el Madrid seguro. El niño de oro Parrado, Nico Paz, el 10, ha tenido un partido sublime. Tuvo oportunidades esta noche en las que, pues una, le dio al travesaño y otra, una intervención del portero del Milan, Mike Mañán. No se ha encontrado con el gol, pero un juego es un 10, Parrado. Es lo que necesita el Real Madrid, en mi opinión, y tienen una joya. O sea, Vamos a ver, además de amigo, de periodista, el mejor representante, Pablo Cánovas. ¿Cómo me vendes a Nico Paz? ¿Cómo se nota que es amigo? Hombre, tú ya sabes, Parrado, que tenemos trato cercano y que vía Milán-Madrid y Madrid-Milán está activa y está muy caliente y pendientes todos de lo que pueda pasar este verano. Solo voy a decir eso. Oye, dime una cosa, ¿tú ves a Cesc Fábregas unos años entrenando al Barcelona? Lo veo, pero en una temporada lejana, porque el proyecto que le propone el Como, de estabilidad, de crecimiento, de cheques en blanco, te estoy hablando de que el Como es el club más rico ¿Qué me dices? del mundo, ¿Qué me dices? superando al Madrid, superando al United. El Como ahora mismo es el equipo más rico del mundo, el Como italiano. Correcto, pero claro, tienen que respetar los plazos, es decir, hasta que no se metan en Europa no pueden ofrecer X sueldos, X salarios, sobre todo pues jugadores de gran magnitud, ¿no? Pero lo que tiene Cesc Fábregas, que fue quien llamó personalmente a jugadores como Jacobo Ramón, Jesús Rodríguez o Nico Paz, les propone un proyecto de crecimiento continuo, estabilidad y de poder clasificarse en Europa. Bueno, tu equipo es el Milan, ya lo sé, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está el Milan? A ver, hoy ha ganado. ¿Va a ganar el Scudetto este año o tiene ahí tres rivales duros que pelar? El Milan de Allegri, Parrado, está por luchar el Scudetto seriamente. Este partido era vital porque de no ganarlo medio le entregaba la Liga al Inter. Y bueno, está muy discutida. La verdad es que Allegri junto a Modric es como una experiencia llamativa, lo que es en el cómo transmite Modric casi los 90 minutos. No los ha jugado completos porque los 45 minutos restantes, luego los próximos 4 días tendrá el partido Milan-Lecce aquí el domingo en Milán y claro, hay que preservarlo. Bueno, cuídate de las quieras, que son peligrosas, Cánovas. Quiero preguntarle por Modric, quiero preguntarle, Pablo, ¿cómo has visto a Modric y ese medio campo con Rabiot y Fofana? ¿Cómo va eso? Bueno, Adrien Rabiot, que fue petición expresa de Massimiliano Allegri, un jugador con el que ya ha luchado, ya ha ganado mucho en la Juventus, lo quería juntar precisamente con Luka Modric, que es el Balón de Oro que tiene el Milan en sus vitrinas y que es un jugador que está siendo de los mejores de la Serie A sin ninguna duda. Modric. Toma ya, cuídate de las quieras, Pablito. Cuídate. Bueno, Barrado, un gran abrazo. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Venga, la semana que viene estamos aquí. Cuídate. Para servir. ¿Cómo mola cómo? Buenasera. Chao. Buenasera. Bueno, así está el patio, ahí lo tenéis, la nueva ola del periodismo. Sí, figura. ¿Cómo viajan todos? Qué facilidad tienen para viajar. Joder, ahora se puede dar a gusto, Tú también viajabas de joven, Bueno, se hacía lo que se podía, pero bueno. Tú eres un aventurero, pero del libro, Mientras se pueda. Viajaste por todo el mundo, bueno, buscándote la vida siempre. Sí, siempre. Yo también me fui a las Islas Vírgenes. Tú también. Y acabé vendiendo Biblias ahí, ¿sabes? O sea, la enciclopedia americana, ¿sabes? O sea, esto hablaremos un día de qué esto. Personaje. Bueno, mínima pausa, estamos con Carlos. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Hoy el punto sobre la I lo va a poner mi amigo, su director de marca, Carlos Carpio, que ha escrito un artículo, bueno, que me gusta, está bien enfocado, tirando un poquito la realidad que tiene ahora mismo el equipo madridista, en una semana fuera de 2 competiciones, de la Supercopa y de la Copa, y con 2 entrenadores diferentes, ver para creer, Xabi Alonso y ahora
Arbeloa, el desgaste de Florentino. ¿Cómo estás, Carpio? Bienvenido, amigo, muy buenas. Muy buenas, Parrado, buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Hasta qué punto hay desgaste de verdad del presidente? Bueno, pues hasta el punto de que ahora mismo el Real Madrid se halla en una situación muy complicada, no solo en el plano deportivo, que yo creo que es por lo que cabe hablar de un desgaste en el presidente del Real Madrid. Florentino es, los números lo dicen, el presidente más importante en la historia del Real Madrid, a la par con un mito como Santiago Bernabéu, pero bueno, la edad pasa para todo el mundo, el fútbol cambia cada vez de manera más rápida y ahora mismo el Real Madrid está embarcado en una situación muy compleja, tanto deportivamente como a nivel del futuro de la institución, a nivel de las guerras con estamentos como Sí, la UEFA, con los poderes con los fáticos, árbitros. efectivamente. Es decir, un desgaste pasado. Yo hablo de un desgaste en el que Florentino tiene que atender varios frentes y yo creo, sinceramente, que ha descuidado el frente deportivo. Para mí necesarios, efectivamente, además enfrentado a los poderes fáticos que tiene este negocio del balón redondo, tanto en Europa como aquí en España, ¿no? Pero bueno, dices algo que me llamó la atención y estoy completamente de acuerdo en tu artículo. Los futbolistas de Madrid se han hecho fuertes en los despachos y débiles en el campo. Lo resume todo esta frase. Bueno, es que yo creo que es así, y el que tenga alguna duda, que vuelva a escuchar ayer la rueda de prensa por poner el contexto. Sí, lo de Arbeloa, lo de Vinicius, que le dan la gracia por haber jugado el partido. Vamos a ver, es increíble. En tu primer partido acabas de ser eliminado con un cagancho, porque perder en la Copa del Rey en tu debut ante un equipo claramente inferior es un cagancho, no te has llevado a todos los jugadores y parece que escuchando a Arbeloa tiene más interés en agradecer a Vinicius los servicios prestados y el gran sacrificio de ir a Albacete. Tremendo eso. Que en hacer un análisis de cómo es posible que un equipo en el que está Vinicius entre ellos y futbolistas de mucho peso como Fede Valverde, como jugadores muy contrastados, no han sido capaces de ganarle al Albacete. Esa es la realidad. Yo ayer no daba crédito cuando escuché esa frase y esa es la prueba de que es que parece poco menos que el entrenador tiene que casi convencer a las estrellas de que se molesten en ir a Albacete. Es muy fuerte, ¿eh? Es fuerte de verdad. Bueno, dices también, estoy de acuerdo, es otro tema del que hemos hablado ya mucho tiempo, ¿no? 20 años después, el presidente ha vuelto a caer en el mismo error, ¿no? Que le llevó a dimitir en el año 2006, me acuerdo todavía de aquella fecha, de aquel día. Su reflexión, ¿no? Les he maleducado y se han confundido. ¿Vuelve a pasar lo mismo? Vuelve a pasar lo mismo, los jugadores se han empoderado, se creen en condiciones, y lo han hecho, en condiciones de plantarle pulsos al entrenador. Lo malo de que les plantes un pulso es que el de arriba no te demuestre quién gana los pulsos. Y ese pulso, el pulso que Vinicius hace con Xabi Alonso, lo gana Vinicius. Claro, la situación en la que llega ahora el siguiente entrenador, que es Álvaro Arbeloa, es de debilidad absoluta. Absoluta. Pero mucha debilidad, mucha tremenda debilidad. Primero que para mí no es un entrenador para el Madrid. Yo creo que se equivocaron cepillándose ahora a Xabi Alonso. Yo creo que debería haber terminado la temporada, el proyecto que tenía en la cabeza, saliese bien o mal. Pero bueno, hacer esto... ¿Qué te pareció a ti el cese de Xabi Alonso, Carpio? Me parece una injusticia, lo primero, y la muestra de que el Real Madrid vive en la precipitación a nivel... en la improvisación, más que en la precipitación a nivel deportivo. Mira, vamos a ver, el verano pasado, cuando se decide traer a Xabi Alonso, es para meter en cintura, y esta expresión sale del club, en cintura a futbolistas que estaban muy relajados, muy acomodados y con muy poca tensión con Ancelotti. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero ese es el análisis que se hace en el Real Madrid. Se apuesta por un perfil
de entrenador totalmente diferente, más método, más libro, más trabajo, más pizarra, más exigencia en los entrenamientos, en la presión sin balón, en todo. Eso con unos futbolistas que nunca lo han hecho. Es evidente, Parrado, que va a haber roces. Tú tienes que estar preparado para atender esas situaciones de tensión que se van a producir y para respaldar a tu entrenador. En cuanto surgen esos roces con Xabi Alonso, eso fue lo que ha pasado. Se pone del lado de los jugadores en vez del entrenador y le desautoriza. Eso me dicen a mí, que Florentino, el día que vio que ya había perdido poder en el vestuario, es cuando ya sentencia a Xabi Alonso, que me parece Pero es que tú se lo has quitado, injusto. Claro, ¿para qué fichan a Xabi Alonso? Vamos a ver. Es intervencionista, sabe lo que quiere hacer en el vestuario, pero hay que dejarlo. Pero tú imagínate, pero es que Carpio, es que no ha triunfado ningún entrenador español en el Madrid, salvo Miguel Muñoz y la época de Del Bosque, la tercera etapa. Benítez, Julen Lopetegui, Xabi Alonso y muchos más que tú conoces. En fin, ¿qué te voy a contar? No, esto yo creo, pero sí no creo que tenga tanto que ver con nacionalidades como perfiles de entrenador. En el Real Madrid, pero los que quieren trabajar fracasan. Escúchame. Espera. La gente te dice, el análisis que hacen muchos compañeros es, en el Real Madrid solo funcionan los entrenadores de un cierto perfil. Y yo añado, eso es cierto, pero funcionan esos entrenadores porque son permisivos con futbolistas de muchísimo talento, muchísimo. Eso es verdad, también en el Real Madrid, mucho. El problema que tienen es que el foco no tiene que estar puesto en un entrenador de un perfil o de otro, sino en que esta plantilla tiene bastante menos talento que las plantillas que han ganado Champions en los últimos años. Habrá gente que me diga, bueno, pero estos futbolistas estaban en alguna de esas Champions. Sí. Hombre, algunos ganaron dos Champions, ¿no? Algunos ganaron ya 2 Champions. No era tan importante como se creía. Pero están acomodados. Es que da pena ver a los jugadores en el campo. O sea, es que la actitud que tienen y el comportamiento que demuestran es para pensar que algo extraño pasa ahí. Bueno, que jugadores que con 20 y tantos años han ganado varias Champions, claro, no tienen estómagos agradecidos o llenos, que se dice. De querer seguir ganando. Eso es lo que muchas veces, Parrado, hemos hablado de Messi, de Cristiano. ¿Por qué han estado tan encima del resto? Porque tenían una voracidad tremenda, porque le tantos años 40 ahí, años claro. Y es que siguen igual, sí, es verdad, como si es verdad. años. Esa es la diferencia, efectivamente, pero una gran diferencia. ¿Tú piensas que necesita un plan renove el Madrid? En profundidad. Y en profundidad. Y creo que ahora mismo Florentino Pérez tiene que hacer un esfuerzo. El Florentino Pérez de hace 20 años no tengo ninguna duda, vamos, no es que no tenga ninguna duda, es que lo hemos visto, lo hemos visto hacer y por eso está y va a estar siempre en los libros de historia del Real Madrid, o sea, destacado. Ese sitio se lo merece. Pero ahora, en 2026, este verano, si quiere que el Real Madrid esté de nuevo en la élite europea, que ahora mismo no lo está, y el problema es, yo en el artículo digo que los jugadores están confundidos, pero es que me temo que también está confundido el presidente, porque las noticias que te trasladan desde el club es que en esta plantilla hacen falta un par de retoques. Y mientras, el otro día me lo dijo Capello hace poco, mientras el Madrid no tenga centrocampistas de nivel mundial, no va a volver a estar en la élite del fútbol europeo. Buena entrevista, no los tiene ahora mismo. Buena entrevista, Capello, en Dubái, buena entrevista. Hablaba muy claro, Fabio. Bueno, siempre habla claro, el italiano. El centurión italiano, como yo le llamaba. El centurión. Una gran capacidad analítica y que lo que piensa, lo dice. Y ha dicho, Vinicius no va a cambiar nunca, va a ser el mismo siempre. Es lo que hay. ¿Qué? No lo arregla ni... En fin. Querido Carpio, un placer escucharte en Goles. Un abrazo. Aquí seguimos, amigo mío, al pie del cañón. Mucha suerte. Cuídate. Un abrazo fuerte. Chao. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Hola, Javi Villar, jugador del Albacete. ¿Cómo estás? Bienvenido a Goles, amigo. Hola, buenas noches. Muy bien. Aquí estoy en casa a gusto. ¿Estás relajado? Porque la noche fue larga, ¿no? Me imagino. Sí, la verdad que lo pasamos bien en el partido y después también. Bueno, vaya partido, Javi, lo que son las cosas, El Madrid venía con muchos jugadores titularísimos, solamente de salida había 2 chicos de la cantera, como tú sabes, que los conocerás a todos, tú naciste también en la fábrica, y bueno, al final
apareciste tú, primer gol del Albacete, luego apareció Yeté, que tiene una historia curiosa, la de este chico, la del Canario. Me quedé sorprendido viendo su historia en los equipos que ha estado este jugador. Sorprendente, vamos, no me lo podía creer. Y encima rechazó una oferta millonaria de Tailandia y se quedó en el Albacete. Y fue el verdugo del Madrid, Javi. Sí. Nada, la noche de ayer la verdad que fue impresionante, como bien has dicho. Sabíamos que el Madrid iba a venir con todo porque no se podía permitir la derrota en Copa, pero bueno, nosotros sabíamos también que tenemos un gran equipo y que podemos hacer peligro a cualquiera, y así fue. La verdad que ganarle al Madrid es un hito histórico y estamos muy contentos por ello. Y sí, como bien has dicho, el héroe de la noche fue Yeste, que es un pedazo de jugador, y sí, supo hacer su carrera deportiva prácticamente entera en el extranjero. Pero muchos equipos, es que ha estado en Rumanía, en Austria, en Grecia, y en España ha estado en muchísimos equipos de segunda B y tercera división. Me he quedado sorprendido. Yo cuando vi la carrera y lo hablé con él, también me quedé sorprendido y me dijo que sí, que ha tenido que luchar mucho y que... Y 32 años que tiene solo, 32 años, ojo. 32 años, sí. Yo pensaba que era más joven, la verdad. Pues fíjate tú. Respecto a eso parece joven, pero nada. Muy buena carrera y ahora lo tenemos aquí, así que nada, disfrutarlo. Bueno, ¿en qué momento os disteis cuenta de que podías meterle mano al Madrid? Pues desde que nos tocó, sinceramente. O sea, nosotros somos un equipo que no le tenemos miedo a nadie, salimos al campo Qué grande eres. a comernos a cualquiera, y obviamente pues el Madrid... Estás bien mentalizado, Javi, estás bien motivado, se te nota. Sí, o sea, me refiero, si sales con miedo contra el Madrid, pues no vas a ganar nada. Claro, lo que tienes que pensar es que son 11 jugadores como tú y que puedes ser mejores que ellos y ganarles, como hicimos ayer. Bueno, he visto además, la actitud del equipo del Albacete, la presión arriba continuamente. Bueno, es que fue una gran diferencia. No solamente ya las ganas deportivamente hablando, y físicamente os he visto mejor que el Madrid, Javi. Sí, puede ser. Hombre, siempre estos partidos, pues el equipo inferior, pues sale con muchas ganas. Sí, se crece, se viene arriba, ya, pero hay que aguantar, claro. Hay que aguantar 90 minutos, Sí, totalmente. Nosotros creo que estamos bien preparados físicamente y así lo demostramos ayer. Bueno, la segunda división es complicada. Hay mucha igualdad, estamos hablando de una liga larga y tortuosa, 42 jornadas, son muchas jornadas, hay que decirlo. 22 equipos, bueno, estáis ahí en una situación delicada, pero en segunda, ganando 3 partidos, volvéis a estar en zona tranquila. Sí, sabemos que esta liga va así, o sea, pierdes 2 partidos y te metes abajo, ganas 2 y te metes arriba. Es muy engañoso. Lo que hay que hacer es mantener una estabilidad, que eso es lo que estamos buscando, y nada, intentar ser sólidos atrás, que es lo que nos va a hacer que lleguen los mejores resultados, y intentar hacer goles, que al final es como se ganan los partidos. Tú eres del Albacete, pero también eres del Madrid, me imagino, ¿no? ¿Perdón? Eres del Albacete, pero también eres del Madrid, me imagino. Sí, soy del Madrid también. De pequeño me gustaba mucho, ahora soy más del Albacete, pero bueno, yo soy del equipo en el que estoy siempre. Así me gusta. Bueno, ha resucitado el queso mecánico. Bueno, ojalá, la verdad. Sabemos que ese equipo era histórico y nosotros todavía no hemos hecho nada, pero es verdad que en Copa estamos dando bastantes sustos y nada, a ver si conseguimos seguir la siguiente ronda también. ¿Es verdad que soñaste con hacer un gol en este partido? Sí, no sé por qué estaban mis amigos en casa los días previos al partido y estábamos hablando y no sé por qué. Yo decía, creo que voy a meter contra el Madrid, no sé qué, tal. ¿Y lo metiste? Me cayó el gol y se puso adentro. Y lo metiste ahí, a balón parado, bien, ¿eh? Sí, buen remate. Bueno, pues Javi, un placer escucharte en Goles, el clásico de la radio deportiva. Felicidades, a seguir vivos. Ahora estáis ya en cuartos de la Copa. Solamente quedan 8 equipos. Sí, justo, 8 equipos y nos de ahí, así que muy contentos. ¿Te llevaste alguna camiseta de algún jugador en Madrid? Sí, me la dio Raúl Asensio, que fue muy amigo mío cuando estuve ahí y nos teníamos buena relación y me la dio él. Bueno, ayer... se me olvidó ir a pedírsela porque no había nadie, pero él se la dio a otro compañero que estaba ahí y se acordó de mí, así que muy bien. Fíjate que cuesta, que confíen en los canteranos en el Madrid, el primer equipo, Anoche por lo menos estaba ahí, hubo 2 jugadores, ¿no? Estaba Cestero, y estaba aquí en David también, me parece, ¿no? El lateral derecho. David Jiménez. Sí, luego Gonzalo y Raúl, que ya están en el primer equipo, pero también son canteranos. Bueno. Y nada, la verdad que están dando un nivelazo. Pero mira que cuesta, que coloquen a canteranos en el primer equipo. Caramba, vamos. Sí, totalmente. Sabemos que al final es muy difícil porque hay muchos jugadores de fuera y pagan muchos millones por ellos, pero eso también creo que hay mucho nivel también en las canteras, no solo la de Madrid, sino todas. ¿Dónde hay más? Se viene mostrando muchos equipos que ¿Dónde los jóvenes son buenos y los metes están preparados.
¿Dónde hay más nivel? A ver, ¿en la fábrica o en la masía? Javi. Bueno, yo creo que en las dos hay mucho nivel, pero a lo mejor una se atreve más que otra a meterlos. Ya lo ves que se atreven y además todos le salen bien al Barcelona. Es sorprendente, es algo inaudito. Totalmente. Sí, la verdad que se ha juntado una serie de chavales. Una generación sorprendente, ¿eh? Sí, señor. Una generación increíble, exactamente. Bueno, Villar, Javi, un abrazo fuerte y gracias por escucharte en Goles y que sigas con la suerte, amigo mío, ¿de acuerdo? Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo fuerte, hasta pronto. Hasta luego. Localizamos filtraciones en tejados y goteras, así como en cubiertas de paso. Pablo Reparaciones de Tejados te ofrece la máxima seguridad y confianza para resolver tus problemas. Utilizamos todo tipo de tejas, como la plana, la árabe y la mixta, además de la teja de pizarra. Pablo Reparaciones de Tejados espera tus llamadas en el teléfono 679-168904. Repito, 679-168904. Atendemos llamadas de particulares y comunidades de vecinos. Ya lo sabes, ¿tienes filtraciones? Llama a Pablo. ¿Tienes goteras? Avisa a Pablo. ¿Quieres seguridad en tu tejado? Díselo a Pablo. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Aquí estamos con una bonita historia. Voy a hablar con una periodista de referencia. Yo siempre he dicho que es la reina del fútbol modesto a todos los niveles, Julia del Mar, periodista Marca. Hoy ha escrito una historia que me ha sorprendido, me ha maravillado y me he quedado un tanto sorprendido, ¿no?, de un jugador que fue el verdugo del Madrid anoche en la Copa, Yete, un canario, que ha jugado en muchísimos equipos, no solamente españoles, sino en otras ligas, en Grecia, estaba también en el Olympiacos, en Rumanía, en Austria, en fin, una historia para desvelar esta noche en sintonía de Goles. Julia, bienvenida al clásico de la radio deportiva, amiga mía, ¿cómo estás? Pues bienvenido y muchísimas gracias. Vamos, tú me das la bienvenida y yo te doy las gracias, para mí siempre maestro Parrado, por acordarte de mí, por echarme las flores como siempre me las has echado. Para mí un honor estar contigo. Es que te lo mereces, Julia. Cuentas historias además que no cuentan los demás y eso es importante en el periodismo. En el periodismo, además de dar noticias, hay que saber contar historias. Y eso es lo más importante. Y las historias salen de los campos de tierra, cada vez menos, cada vez más de hierba artificial, pero de esas categorías que si llueve te mojas, si hace calor te achicharras, pero que merece la pena, que es lo mejor del mundo. Bueno, tú sí que también has picado piedra como este chico y este canario, que fíjate lo que es la historia, el titular hoy de tu información que cuentas en Marca, de irse el lunes a jugar a Tailandia a ser el verdugo de Madrid. ¿Qué historia hay detrás de todo esto, Julia? Pues nada, Yete es un chaval que, como tú bien has dicho, Parrado ha picado mucha piedra en segunda B, en tercera, en preferente. Entonces un día le dijeron, vete al fútbol austriaco, y dijo, bueno, pues ya que me cierran aquí las puertas, me voy para allá. Él siempre es una persona muy abierta y muy viajera, por así decirlo, un trotamundos. Entonces, bueno, después de pasar por Austria, por Chipre, por Grecia, tal, le llamó Toché, director deportivo del Albacete este verano, que le conocía, y le dijo, oye, necesito un perfil como tú, ¿te puedes venir para acá? Mendilibar no contaba mucho con él en el Olympiacos, y eso que fue el técnico que le fichó, y nada, y dijo, bueno, pues venga, pues me vengo a España porque me apetece, por mi hijo, por mis padres, por mi familia, y nada, pues se vino al Albacete. En el Albacete él pensaba que iba a tener más protagonismo, yo creo que él pensaba que iba a tener más protagonismo que el que tiene ahora, porque bueno, lleva 8 goles, lleva una asistencia, pero siempre, o sea, titulares muy poquitas veces, ¿sabes? Siempre ha salido como ayer, desde el banquillo. Pero tú imagínate lo que consiguió anoche este chico, o sea, de la nada a la gloria, o sea, dejando en la goreta al Madrid. Lo mejor es que el lunes están Olympiacos, Burirán hablando, los directores generales de acuerdo, venga el chaval que le quiero para acá, el Olympiacos le dice que sí, que le da el ok, y el Albacete tiene una cláusula que le puso el equipo griego, que si le querían a alguien y pagaba, pues se iba, o sea, tenía libertad para irse, tal, le ponen una cifra, vamos, que tú y yo por el 1%, y yo creo que muchos de nuestros oyentes firmamos ya directamente y nos vamos a Tailandia. Y bueno, pues el chaval lo tenía ya todo para irse el lunes, y resulta que tuve una conversación con Toché, él le da y le dice, pues es verdad, estoy en España, estoy en el Albacete, estoy en un club señor, tengo grandes compañeros, estoy que me gustaría jugar más, es el partido del Madrid, que me quedo, o sea, la cara de todo el mundo, te puedes imaginar cómo fue, ¿no? O sea, se ha rechazado una oferta millonaria del Burirán, que es el equipo tailandés, ¿no? Sí, es
el líder, es un equipo que se ha fijado en muchos españoles. Tú recordarás que un día metimos en antena a Andrés Túñez, es del Celta, es jugador del Celta, que fichó por el Buridán, que le rompieron la nariz, era el ídolo allí. Entonces le hicieron una máscara y hasta estos tailandeses vendían la máscara de Andrés Túñez. ¿Te acuerdas cuando le tuvimos al gallego que nos lo explicaba? Entonces, son a lo mejor de fútbol no entienden tanto, no entienden como lo entienden los españoles, pero lo que rodea las ventas, etcétera, etcétera, lo entienden. O sea, manejan el marketing como nadie, ¿no? Como los americanos. Exactamente, generan dinero, para eso. Entonces se quedó. Y bueno, pues al principio no jugó, salió, metió el primero, metió el segundo y bueno, pues mira, qué suerte, he hecho bien en quedarme y la ilusión de ver ahí en la grada a sus padres, a su sobrino, a sus primos, ¿sabes? De ver allí, yo creo que menos el pequeteo que estaba durmiendo su hijo, pues yo creo que el ver allí la ilusión que le ha hecho, porque era con lo que puede soñar cualquier chaval cuando empieza y sobre todo que no le ha pasado nada bien y que nadie le ha regalado absolutamente nada. Bueno, tú imagínate, Julia, es joven todavía, 32 años, es joven, vamos a decirlo así, pero es que, bueno, yo estoy viendo aquí la relación de equipos donde ha estado. Él empezó en el vecindario, él es canario, curiosamente no jugó ni en el primer equipo del Tenerife ni en Las Palmas, jugó en los equipos B del Tenerife y Las Palmas, pero Arandina, San Fernando, Badajoz, Hércules, Sonteniente, en fin, el Dense me quedó sorprendido. En el antiguo Playa, ¿te acuerdas del Playa de Jandía? También. Playa de Jandía, también es una pretemporada y luego pues se ha ido y yo te digo una cosa, y apúntatelo que algún día le tendremos en directo y le podemos llamar en Rusia, Japón, China, Indonesia, vete tú a saber Senegal, vete tú a saber en qué liga, porque yo creo que todavía le quedan algún recorrido. O sea, que tiene todavía largo recorrido. Bueno, hablas también, me llamó la atención que le ficha un equipo rumano, Hagi, que fue el jugador del Madrid, ¿no? Sí, el jugador del Real Madrid. El jugador del Real Madrid le vio en el Voluntari, que ahí marcó, creo que fueron 10 goles, y entonces Hagi, que era el director técnico del equipo, cogió y le fichó para el Constanta, que es uno de los mayores equipos más importantes que hay en Rumanía. Caramba. En Rumanía. Tú imagínate un chico que triunfa en el extranjero y no ha tenido la oportunidad de triunfar aquí en un equipo de clase media de la Liga Española. Es sorprendente. Es lo que hay, que muchos salen. Si hiciéramos un españoles por el mundo, como lo tiene la web, por ejemplo, pues verías que es que hay muchos jugadores, por el mundo. En todo el mundo, y que ves que dices, vale, que a lo mejor no es tan fuerte la liga como la Liga Española. Eso está muy claro, como la Premier o como la... Ya, pero están ahí. Pero están ahí. Están ahí. Y hay que darles protagonismo y foco. A mí me gustaría cada día hablar con uno, fíjate, donde esté. Pero sería importante que la gente lo supiera, que los conociese. Sí, y yo creo que en este mercado de invierno, fíjate lo que te digo, el fútbol polaco se va a meter lleno en el fútbol español. También, ¿no? ¿Cómo está el tema? Porque están muchos ojeadores polacos. Ya por aquí, fíjate que era un fútbol así que a lo mejor era menos, hace como unos 15 años sí, pero últimamente pues no, luego cogió Bélgica o cogió Rumanía más fuerza, pues ahora otra vez los ojeadores del fútbol polaco otra vez se dejan ya ver mucho, sobre todo por Madrid, que es lo que más veo yo. Me acuerdo yo de Lech Poznan, un equipo que ha estado muchos años en Europa, de polaco. Sí, el polaco. Es que es eso. De todas las maneras te das cuenta de que muchas veces sabes que tienes que sufrir para llegar y tener tu día de gloria. Ya lo sé, pero bueno, la ha tenido. La ha tenido, y este ya lo puede contar, sí señor. Sí. Lo importante del canario es que va a seguir igual. Él va a seguir con su gen competitivo, con su mal genio, con su genio ahí, y yo creo que no le va a cambiar no le va a cambiar a los 15 ni a los 20, no lo va a cambiar ahora a estas alturas de campeonato. O sea, él va a seguir igual, va a seguir entrenando y vas a seguir todo. De todas maneras, también en las imágenes que se pudieron ver en el partido, Parrado se vio la unión que hay en un equipo, en un vestuario, los suplentes estaban ahí mordiéndose las uñas. Jesús Vallejo, por ejemplo, un tío que lo tiene todo, que es el de segunda división, tiene más que toda segunda división, que todos los jugadores de segunda división ganado en su currículum, y sin embargo pues todos están ahí, desde Morcillo, Alex Medina, o sea, Ricky, o sea... Vaya memoria que tienes, bandida, vaya memoria que tienes. Julia del Mar Cortezón, en sintonía de goles, así me gusta.
Julia, cuídate, un beso fuerte, hasta pronto. Un beso fuerte y, por supuesto, que tienes que hablar con todos los españoles que están por ahí por el mundo. Vamos a hablar con ellos. Escucha, que te van a contar historias muy bonitas y, sobre todo, siempre pregúntale qué comen. Ay, es fundamental para aprender gastronomía y decir viva las papas y el cocido directamente. Qué grande. Gracias, Julia, por estar en Goles. Un beso muy fuerte y a todos los oyentes de Goles. Hasta pronto. Aquí estamos. Mínima pausa, estamos con Camisas de la Española y ahora estoy con un periodista de raza, también escritor, Miguel Ángel Lara. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Ya lo sabes, aquí estamos con Camisas de la Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Goles con Parrado. Simplemente periodismo de etiqueta. Periodista, escritor, querido Miguel Ángel Lara, muy buenas noches, amigo, bienvenido a Goles. Hola, Pedro Pablo, buenas noches. ¿Qué te gusta más, periodista o escritor? Bueno, las dos cosas. Además, creo que van muy unidas, ¿no? Van muy unidas, aunque ahora mismo en este mundo actual hay mucho periodista que no escribe, pero bueno. Es verdad, ¿eh? Sí, así es, efectivamente. Ya no se escribe, como antes, Miguel Ángel. Sí, no, se escribe, sí. Ahora importa más el TikTok, las redes sociales. Pero tú te imaginas a dónde estamos llegando. O sea, me cuesta entenderlo, pero tengo que aceptarlo, porque es lo que hay. Sí, es lo que hay, efectivamente. Pero bueno, también hay que hacer un poco de resistencia y seguir escribiendo, que creo que en algún momento volverá a recuperar el sentido de escribir. Esperemos que así sea, ¿no? Y sobre todo el periodismo, el que hemos hecho y que conocemos tú y yo, de primera mano. Sí, claro. El periodismo de verdad, porque hemos sido privilegiados y hemos vivido la época dorada de alguna manera. Yo más que tú, porque tú eres más joven que yo. Tú más que yo. Pero bueno, como tú dices, cada época tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ni antes todo era bueno ni todo malo, y ahora tampoco. No hay que ponerse trajes de mucha tristeza nunca. No, yo ya me pongo en todo. Ya estoy en YouTube, ya estoy en TikTok también, escúchame. Y vamos, es que sin problema ninguno, me adapto a todo lo que haga falta. Ya sabes que yo aguanto todo y además soy eterno, quiero ser eterno. Lara, quiero ser eterno. Bueno, amigo mío, a ver, La otra muerte de Stalin es tu libro, que has presentado ayer. Sí, señor, es un libro ¿Por que qué tiene... Stalin? ¿Por qué Stalin? Que no tiene nada que ver con el fútbol. Bueno, o sí tiene algo que ver con el fútbol. Claro, bandido, por la trama que escondes de alguna manera en tu libro. Stalin tenía una mano derecha que era Beria, que era el jefe de los servicios secretos del famoso KGB o NKVD, que era un absoluto fanático del Dinamo de Moscú. Pero fanático no te lo puedes imaginar. O sea, que era una obsesión para él. Y Stalin tenía un hijo, que era Vasily, su hijo Vasily, que era otro fanático del deporte. El equipo famoso de las alas soviéticas, se llama el equipo, y por ahí viene la trama del libro. Vaya equipos que había en la antigua Unión Soviética. Pues mira, muchas cosas curiosas. Por ejemplo, en el libro aparece la historia de Agustín Gómez, que fue un español que estuvo con la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos del 52. Fíjate. Joder. Era defensa del torpedo de Moscú, un niño de la guerra. O sea, un niño de la guerra, sí, señor. Sí, un niño de la guerra. Un niño de la guerra que él, pues acaba en la Unión Soviética poco después del bombardeo de Guernica. Y jugó con la Unión Soviética esa Olimpiada. Jugó con la Unión Soviética. Él está en la convocatoria, viaja a Helsinki. Son los primeros juegos que juegan los soviéticos, que participan los soviéticos. No llega a jugar en los partidos que jugó el equipo soviético, pero estuvo en la convocatoria y estuvo en la expedición. Bueno, hay un personaje central en el libro que es un canterano que se llama Misha, del Esparta de Moscú. Alrededor de este personaje cuentas toda la historia del libro. Eso es una historia, pues que el spoiler no es un spoiler, es que Stalin evidentemente muere en el libro, eso no tiene truco, pero sí cómo se llega a esa muerte a través del fútbol, a través de la historia de un chaval que estudia en la Universidad de Moscú y juega en el Spartak, un chaval que es georgiano de nacimiento como lo era Stalin, y a partir de ahí se monta toda la trama que se encadena en los últimos días de vida de Stalin, esa muerte en la dacha que tiene a las afueras de Moscú, como es ese proceso, y se va conduciendo toda la historia hasta ese día,
una historia en la que aparece también algo de lo que hemos hablado ya, el periodismo. Tiene un papel fundamental en la historia, la labor de un periodista que trabaja en un periódico que existió, que se llamaba El Deporte Soviético. Pensé que me ibas a hablar del Pravda. No, el Pravda no, eso era la información general, este era El Deporte Soviético. Ay, qué grande eres. Bueno, alta política, periodismo y fútbol. Sí, lo mezclas bien ahí en el libro. Un poquito de todo, sí, literatura. Para mí ese libro es un homenaje a la ciudad de Moscú, o sea que yo tengo mucho cariño. Me ha gustado siempre mucho y cuando he estado la he disfrutado mucho. Pasear por Moscú es una cosa que yo echo mucho de menos con esta situación política que hay ahora de la guerra y no poder viajar como antes. ¿Te gusta más Moscú que Praga, por ejemplo? Me gusta más Moscú que Praga, sí. Es más grande. Yo tengo 2 ciudades favoritas en el mundo que son Moscú y Buenos Aires. Son mis 2 las ciudades que más me gustan. Qué grande. Yo sé que a mucha gente le gusta más San Petersburgo que Moscú, pero a mí Moscú... San Petersburgo, sí, pues sí, mira, ahí sí podemos estar de acuerdo, efectivamente hay mucha gente, yo también me gusta más San Petersburgo que Moscú, por ejemplo. Yo también soy de esa... Yo soy más de Moscú. Tú eres más clásico, Lara, en todo. Yo soy más clásico, pues, a ver, San Petersburgo es mucho más monumental, pero Moscú para mí tiene algo que, no sé muy bien cómo decirte, algo muy... ¿Qué te gusta más, un Boca River o un Dinamo Spartak? Un Dinamo Spartak, por supuesto, un Dinamo Spartak, y siempre con el Spartak. Siempre con el Spartak. Eso, siempre con el Spartak, el equipo del pueblo, que era como se llamaba. El Dinamo era el equipo de la policía secreta, el CSK del ejército. El CSKA, sí señor, fíjate tú, tantos años ahí en la Copa de Europa, 8 equipos. Claro, el Lokomotiv de la vía de la gente de los ferrocarriles, y el Spartak era el equipo que decían que era el equipo del pueblo, el equipo de la gente. Lo que son las cosas. Bueno, el libro ya está en la calle, en las librerías. Sí. Bueno, y vamos a esperar. Hombre, me gusta la trama, creo que va a ser un éxito, Lara. Te gusta escribir, lo sé, te gusta escribir, Pero no dejes nunca el periodismo, porque tú eres un periodista de raza. Bueno, sí, las 2 cosas me gustan, Pero, además, el libro también tiene otra cosa que te va a gustar, que es un entrenador que se da muy bien con la prensa y tiene un gran momento en el libro de gestión de vestuario, ahora que tanto se ha hablado estos días. No, por eso me gusta esta historia, efectivamente. Sí. También tiene eso. Fíjate cómo está el Madrid ahora, menuda historia puedes escribir ahí. Tú imagínate, te doy un título para un libro. A ver. En una semana, 2 torneos fuera de combate y 2 entrenadores diferentes. Sí. La novela es buena, La novela es buena. Y la que hay de San Alonso también. Mucha gente el otro día... Bueno, ya me dirás. Hablaba de Crónica de una muerte anunciada. Tú imagínate Arbeloa. Ya sabemos quién es Arbeloa. El chivato oficial, Le Petit Mou, como le llamaban, Le Petit Mou, el que le ponía los conos en los entrenamientos, en fin. ¿Qué vamos a contar, Lara? Hay que también un poco... Hay que dejarle también entrenar, yo creo que hay que esperar un poquito con Arbeloa. Hombre, hay que aguantarlo ya hasta final de temporada, eso está claro. No va a hacer el ridículo en Madrid después de lo que pasó. Lleva 2 entrenamientos, Es verdad que lo de ayer marca mucho. Pero me preocupan mucho los jugadores, Lara. No sé qué pensarás tú. Pero no sé yo, veo la situación complicada ahí, los jugadores, hay gente ya muy joven que ha ganado Champions, están de vuelta, estómagos llenos ya, en fin, no sé, me preocupa, Bueno, esto lo había vivido, ¿no? Lo vivió después de la salida de Cristiano, tuvo un año en blanco y mira, podía anotar... ¿A quién hubieras fichado tú, a Zubimendi o a Mastantuno, como se fichó al final? Hombre, a Zubimendi, por supuesto. También te digo una cosa, Yo creo que era imposible fichar a Zubimendi. Yo tengo casi la certeza que Zubimendi el año pasado jugó cedido en la Real, que era ya jugador del Arsenal y que era imposible ficharlo. Era complicado sacarlo ya del Arsenal donde estaba más o menos fichado, ¿no? Pero bueno, yo pensé... no ha traído ni a Mikel Merino ni a Zubimendi. Yo pensé que Florentino estaba todavía con el recuerdo del fiasco de Yarramendi. Fíjate lo que te estoy diciendo. Puede ser, pero a mí, Pablo, eso es un tema que a mí me produce cierta desazón, ¿no? Porque para mí España es de lejos la mejor escuela de centrocampistas que hay en el mundo, de lejos. Es verdad. Tú ves lo que tiene España y es una barbaridad. O sea, Rodri, Zubimendi, Pedri... Fabián, Mikel Merino, Alex Baena, Dani Olmo, Pablo Fornals, Isco, y el Madrid no va a buscar sus jugadores españoles. Sí, sorprendente, sí me llama la atención, es verdad. Tiene gente en la casa que, no sé, Chema Andrés está ahora en el Stuttgart, dale una oportunidad, deja al chico que veamos si vale o no vale. Es imposible. En el Madrid no triunfan ni los canteranos ni los entrenadores españoles, ya ves lo que dura, no, imposible. Sí, imposible.
No sé, es sorprendente porque, como te digo, lo que tiene España en el medio campo es que pues, a cualquiera de los que te he dicho sería indiscutible en este Madrid. Bueno, Lara, un placer escucharte en Goles. Muchas gracias, maestro. Larga vida. Un abrazo grande. La otra muerte de Stalin. Ahí está. Ya en la librería. Cuídate, un abrazo fuerte, amigo. Abrazo, chao. Nos vamos. ¿Cómo está el patio? Mañana volvemos con lo mejor de la semanita, lo más calentito, en sintonía de Goles, el clásico de la radio deportiva. Aquí en Radio Libertad, somos los naranjas de las ondas. Estamos en todas las redes, ya lo sabes, ¿eh? Estamos en Twitter, estamos también en YouTube, bueno, estamos donde tenemos que estar, estamos en TikTok, lo tenemos todo a la medida, a lo que tú quieras encontrar y buscar. Lo que tú no sabes te lo contamos nosotros, tenlo claro. Ahí está David Cantarero en la producción de Sonido Siempre Mágico y la producción periodística con Teresa Gómez y Pablito Cánovas. Adiós, people. Hasta mañana. Ya sabes que volvemos de 6 al 7 de la mañana. Madrugadores. Luego llega Luis del Pino. Mañana en Libertad. El látigo de la actualidad. Y Deportes en Libertad a partir de las 10 y 10 de la mañana. Adiós, people. Goles con Parrado, el clásico de la radio deportiva.